Hola, bienvenidos al diario de un boomer. A ver, ¿qué podría tener en común un yogur, sí, el del desayuno, con la cura para enfermedades genéticas? Bueno, aunque suene increíble, esta es la historia de cómo algo tan básico nos llevó a una de las tecnologías médicas más revolucionarias de nuestros tiempos. Así que vamos a desentrañar juntos este misterio, para descubrir cómo algo tan cotidiano como un yogur, de verdad, contiene la clave de uno de los avances científicos más importantes de nuestra era. Para entender todo esto, nuestra historia no arranca en un laboratorio supermoderno, no, nada que ver. Empieza en una fábrica de lácteos, con una crisis enorme que, por ahí de principios de los 2000, amenazaba a toda la industria. Y ojo, no era un problemita menor. Para gigantes de la industria como Danisco, esto era una bronca de millones de dólares. Se estaban enfrentando a una amenaza que no los dejaba en paz y que además les costaba carísimo, poniendo en jaque, pues, toda su producción. Y el culpable era un enemigo invisible, un virus conocido como bacteriófago. Piensen en él como un asesino microscópico, diseñado específicamente para cazar y destruir a las bacterias, que claro, son absolutamente vitales para que el yogur fermente. Y la magnitud del problema era masiva. O sea, una sola infección de este virus podía arruinar lotes enteros. Estamos hablando de toneladas y toneladas de producto que se perdían así, de la noche a la mañana. Pero justo en medio de todo este desastre, los científicos se dieron cuenta de algo raro. Algunas bacterias, unas cuantas, estaban sobreviviendo. Y esta observación, esta simple pregunta de ¿por qué?, fue lo que lo cambió absolutamente todo. ¿Será que tenían algún tipo de superpoder? Pues resulta que la respuesta a esa pregunta no solo iba a salvar a la industria del yogur, sino que nos iba a llevar a todos a un descubrimiento realmente asombroso. Todo gracias a un par de científicos que se clavaron a investigar este misterio. Sus nombres eran Philippe Horvath y Rodolphe Barrancoux, y ellos, trabajando para esta industria, fueron quienes descubrieron el mecanismo de defensa, un sistema súper antiguo y sofisticado que estas bacterias habían estado perfeccionando por milenios. Lo que encontraron fue increíble. Vieron que las bacterias que sobrevivían no era por pura suerte. No. Estaban literalmente robándose un pedacito del ADN del virus que las atacaba y lo guardaban en una sección especial de su propio ADN, como si fuera una biblioteca genética, a la que llamaran CRISPR. O sea, para que nos demos una idea, era como si la bacteria estuviera creando un cartel de se busca del virus, pero a nivel genético. Un registro para no olvidar nunca la cara de sus enemigos. Y el proceso es de una elegancia brutal. Miren, primero, el virus invade. Segundo, la bacteria captura un pedazo de su ADN. Tercero, lo guarda en su base de datos CRISPR. Y cuarto, lo usa para defenderse en el futuro. Básicamente, las bacterias inventaron su propio sistema de vacunación. Pero agárrense, porque este descubrimiento que nació dentro de una empresa de alimentos estaba a punto de dar un salto. Pero un salto gigantesco, directo al mundo de la genética humana. Justo aquí es donde la historia da otro giro de tuerca. Entran en escena Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Ellas leyeron los estudios que salieron de la industria láctea y vieron un potencial que iba, muchísimo más allá del yogurt. Se hicieron una sola pregunta que lo cambiaría absolutamente todo. La pregunta fue, si una bacteria puede usar este sistema para encontrar y cortar el ADN de un virus, ¿podríamos nosotros usarlo para encontrar y cortar cualquier ADN? Ese fue el salto conceptual clave, pasar de un mecanismo de defensa natural a una herramienta que podríamos programar. Y la diferencia aquí es fundamental. El sistema de la bacteria sirve para destruir virus específicos, ¿cierto? Pero esta nueva herramienta, la CRISPR, que ellas imaginaron, se podría programar para encontrar y editar la secuencia de genes que quisiéramos. O sea, pasamos de salvar el yogur a tener el potencial de salvar vidas. Y por supuesto, la importancia de este salto fue tan grande que en 2020 fue reconocida con el máximo galardón que existe en la ciencia, el Premio Nobel de Química. Entonces, vale la pena detenernos un momento para reflexionar sobre el viaje tan increíble y sobre todo tan impredecible que tuvo este descubrimiento. Si vemos la línea del tiempo, el camino es súper claro y directo. Todo empezó con una crisis millonaria en una fábrica de yogur. Eso llevó al descubrimiento de un sistema de defensa bacteriano y terminó en un premio Nobel por una herramienta que, hoy por hoy, está revolucionando la medicina. Esto nos deja una lección, ¿no? Que los descubrimientos que de verdad cambian el mundo a veces vienen de los lugares más inesperados. ¿Quién iba a decir que saldría de una simple fábrica de comida? Así que, la próxima vez que alguien esté desayunando un yogur, valdría la pena recordar esa guerra milenaria que se libró ahí dentro, entre virus y bacterias.
Una guerra que al final nos enseñó cómo editar el mismísimo libro de la vida. Y toda esta historia nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no creen? ¿Cuál será el próximo gran avance que está ahí, escondido a plena vista, nomás esperando a que alguien se fije con un poquito más de curiosidad? Idea, concepto y guión. El diario de un boomer. Agradecimiento especial a Notebook LM por la generación de las voces y los gráficos. Si te gustó este video, seguro te va a encantar este otro.